La semana pasada le compartí a usted datos muy relevantes sobre todo lo que nos afecta en nuestro quehacer cotidiano. Incluso nos afecta más que las mañaneras. Y esto es el aumento de precios en productos y servicios como el gas, el pollo, la gasolina, las tortillas, las frutas y verduras, el transporte, etcétera, que no dejan de aumentar de precio, y nuestro Banco Central, cuyo encargo es combatir este enemigo, nada más no le atina a disparar certeramente contra este fenómeno. Por ello es que para analizar qué ocurre y hacia dónde seguirá encaminándose la inflación, es que le agradezco mucho al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Tank veracruzano, que esta tarde converse con nosotros. Muy buenas tardes, Luis. O sea, doctor, qué gusto saludarlo. Un saludo, por supuesto, a todo el auditorio. Y qué temas como cada semana, doctor. Y pues, desde luego no es la excepción, ¿no? Ya lo creo, Luis. Mira, sobre todo cuando nos enteramos que la canasta del llamado consumo mínimo o canasta básica anda, según el INEGI, en 4.81%, e incluso el Banco de México en la pasada junta para tomar decisión de política monetaria decidió tomar un paso atrás, no mover la tasa de interés, pero pues lo que esperamos es justamente de que el Banco de México pueda impactar. El Banco de México sabemos que no se mete a controlar precios, pero ayúdenos a entender por qué no le está acertando el Banco de México. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a dividir la participación en dos bloques, ¿no? Rápidamente la cuestión técnica, económica, y luego nos vamos a ir a la parte legal, doctor, que seguramente el auditor va a decir, la parte legal aquí sí. Vámonos rápido. A ver, el principal ganador, pongámoslo en estos términos, de la inflación siempre será el gobierno. Entonces, desde ahí ya empezamos mal, doctor. Pero a ver, lo que está pasando a partir de que nos vimos hace algunas semanas es que las condiciones de liquidez mundial se han agudizado. Esto es, hay cada vez más dinero circulando en el mundo, los paquetes de estímulos, cuando menos el de Estados Unidos, pues van ya por su quinta o sexta edición y se habla de inclusive de uno nuevo. Bajo este contexto, el tipo de cambio sigue fortalecido, cuando menos volátil, y estamos entonces entrando en una dinámica donde la inflación va a ser normal en el mundo, pero para los países que crecen, así debería ser. En México, la inflación empieza a ser un lastre. ¿Cómo explicar este escenario? Bueno, la inflación, por supuesto, es un escenario de mucha injusticia en las relaciones económicas, pero tiene etapas, doctor. La primera etapa de la inflación que ya vivimos fue la inflación justamente del jalón de demanda que le llamamos, ¿no? Después vino la inflación del traslado de los costos, ¿no? Que es justamente lo que platicamos hace ya algunas semanas. Y ahora estamos viendo una resaca por no haber atendido en su momento esta evolución, la famosa inflación estructural, que está centrada en algunos bloques que, como ya platicamos, esencialmente están enfocados en los temas de alimentación, manutención, salud, cuidados personales, y ahora se está agregando el tema de energéticos. Entonces, hay condiciones, doctor, para que en el mundo la inflación sea un tema recurrente y que, por supuesto, esto impacte más gravemente a la economía mexicana porque no atendimos en su momento las dos etapas iniciales de la inflación. Así que estamos delante de la tercera etapa llamada estructural que contamina las expectativas. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, el Banco Central trabaja a nivel de política monetaria. Esto significa que atiende las causas, los orígenes monetarios, ¿de acuerdo? Que, por cierto, hay casi 2.2 billones de pesos en circulación, hay mucho dinero, pero bueno, más allá de eso, doctor, no está atendiendo, no puede atender, está limitado para el resto de las circunstancias que promueven o generan la inflación. ¿Y cuáles son esas circunstancias, doctor? Ya hemos platicado de los fallos de mercado, pero estamos viendo que en paralelo al crecimiento de la inflación y que no corresponde al crecimiento como en otros países, hay una desarticulación de la economía, hay un acaparamiento, hay temas de miedo, hay un círculo de temor y de paranoia en torno a los precios donde esta inflación estructural empieza a generar que si yo pienso que va a subir la inflación, subo mis precios y si soy productor, pues lo subo más, ¿no? Empezamos a entrar en una espiral donde el tema del gasto se convierte en un reto. Sube el precio y entonces yo gasto más porque me quiero defender. Y la manera también de defenderme inversamente es subiendo los precios. Entonces se vuelve, como le digo, un desorden donde los gobiernos, el gobierno federal no ha podido intentar controlar. Prueba de ello es el gas, 45.5% en la evaluación de un año. ¿Dónde está el 4.12%? ¿No? Hay una gran discrepancia y yo quiero mucho a mis amigos analistas de todo el país, pero no podemos enamorarnos de una medición que está siendo poco coincidente con el bolsillo, porque es una situación particular la que se vive y es la de la crisis. Y aquí es donde, doctor, si los gobiernos son los grandes ganadores, porque si suben los precios, pues evidentemente le pierden menos a la recaudación, continúan con su recaudación, ¿qué podemos hacer? Y esa es seguramente la parte en la que todo el mundo dice, oye, comentaste algo de lo legal, si usted está de acuerdo, lo comentamos. Por favor, Luis. ¿Qué es lo legal? A ver, entonces el problema, doctor y amigos, es que hay un
desorden, hay una desincronización, no hay control, no hay regulación, el gobierno le está entrando y por el contrario está desarticulando la economía. Cuando eso pasa, se vuelve una selva. Cuando volteamos hacia la Constitución, revisamos que del artículo 1 al 29 están contenidos las garantías individuales, los derechos básicos que nos debe garantizar el Estado. Perfecto. El 25 constitucional, doctor, dice desde su primer párrafo que el Estado, obviamente representado por el gobierno y todos sus órganos, debe consolidar la competitividad. ¿Qué es esto? Pues las condiciones para que privados y públicos, hablando de empresas, puedan estar en el concierto de la actividad económica y no haya acaparamiento, no haya desabasto, no haya desorden, haya controles, entre otras cosas habla de que no haya monopolio, pero sobre todo, doctor, el 25 dice, el Estado debe hacer dos cosas: coadyuvar, promover la inversión, porque esa es la clave de la competitividad, para que haya estabilidad y crecimiento, pero sobre todo que se procure dentro de las estabilidades la del poder adquisitivo, que nos alcance. Entonces, doctor, ¿qué está pasando aquí? Si es una garantía individual y el Estado no lo está haciendo. Vámonos al 28 ahora. El 28 constitucional dice en su párrafo sexto, lo va a ayudar al gobierno, el Banco Central, para que procure también la estabilidad, pero en particular de la moneda a través del control, otra vez monetario. Y entonces volvemos a voltear y decimos, bueno, pero eso no está ocurriendo. Si no está ocurriendo y Hacienda, que es la encargada del crecimiento, tiene algunos sueños ahí utópicos, y Banco de México dice, oye, yo lo intento, pero no puedo porque son causas que salen de mi control, pues entre ellos dos están con la bolita, mientras el mexicano, doctor, hace un año yo no podía salir a tomar un café por el miedo a la pandemia. Hoy no salgo porque no tengo dinero y seguramente le pasa a mucha gente. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar, doctor, que esto ya pasó de ser una situación circunstancial, transitoria o monetaria a convertirse en un tema de violación de las garantías individuales. De ese tamaño. Caray. No, pues en más cuentas claras no lo pudiste haber puesto, mi querido Luis. Y además, bueno, pues ya la semana que viene el dato final a marzo de inflación y seguramente te estaremos molestando para darle seguimiento y que nos lleves de la mano, para poder cerrar esta carrera tan injusta en donde los precios son la liebre y los salarios son la tortuga. Muchísimas gracias, Luis. Es correcto, doctor, y dejamos con un dato adicional. Si se va a acabar la inflación, no. Vamos a ver en los siguientes datos entre 4.12 y hasta 5% de inflación en los indicadores que ellos tienen, pero sobre todo empecemos a preocuparnos. La inflación es una fuente de injusticia e inmoralidad en las relaciones económicas y creo que es momento de decir a los abogados, hey, echen un ojo a ver qué pueden hacer también por ahí. Gracias, doctor. Al contrario, Luis, como siempre, esta es tu casa y saludos hasta Veracruz. Saludos, un abrazo a todos, a cuidarse. Gracias, sí, Luis.